El rancho se encontraba pesado bajo el peso del invierno, en silencio salvo por el largo gemido de las vigas del granero y el ritmo constante de los cascos golpeando en sus establos para mantenerse calientes. Ningún pájaro cantaba. Incluso el cielo parecía cansado, desplomado y gris, cargado de nieve, aún no lista para caer. Lena Kincaid se levantaba casi todos los días antes que el sol, con las botas ya puestas cuando el gallo hacía su ruido inútil. Su aliento se nubló a la luz de la linterna mientras pasaba por la cocina. Estantes vacíos, estufa enfriada por las cenizas, una sola taza todavía húmeda del té de la noche anterior. Se movió silenciosamente como el agua, con cuidado de no despertar a su padre. No había hablado con ella en 3 días. No por ira sino por algo peor. El dolor vuelto hacia el interior, viejo y obstinado. Desde que el incendio de la primavera pasada se llevó parte de la valla este, y con ella sus últimos ahorros, vivía como un fantasma en su propia casa. Los gruñidos habían reemplazado a los saludos. Las órdenes de trabajo llegaban con un gesto de la cabeza o una ceja levantada, y en el silencio entre ellos, Lena se había convertido en una mujer sin que nadie lo notara. Ella llevó el heno al granero como siempre lo hacía, con los hombros erguidos contra el viento. La nieve crujía bajo sus botas lo suficiente como para enfriarle las pantorrillas. Cuando abrió las puertas del granero, los caballos levantaron la cabeza y de sus fosas nasales brotaba vapor como señales de humo en el frío. Pero no fueron solo los caballos los que se movieron en la oscuridad esa mañana. Al principio pensó que era el saco de grano que alguien había dejado demasiado cerca de la pared. Luego cambió. Un hombre se acurrucó cerca del establo trasero, medio enterrado entre paja y mantas de silla de montar. Su sombrero se había deslizado sobre su rostro y su abrigo parecía haber resistido 2 inviernos de más. Una mano aferraba algo contra su pecho, una lona rasgada, tal vez una cartera, y la otra colgaba flácida a su costado, con las puntas de los dedos azules. Lena no gritó. Ella rara vez hacía algo ruidoso. En lugar de eso, dio un paso atrás lentamente, como si respirar pudiera despertarlo, y levantó la linterna para ver mejor. Sus botas estaban casi desgastadas. Sus pómulos se acentúan bajo semanas de barba sin afeitar. Quienquiera que fuese, no era peligroso. Ahora no. Parecía más bien algo que el viento había traído y olvidado. Los caballos no se asustaron. Eso le dijo algo. Ella se agachó a su lado, presionando 2 dedos contra su garganta. Pulso débil, vivo pero apenas. Consideró despertar a su padre, pero la presencia del hombre, ese misterio, parecía solo suyo. Como si el universo hubiera dejado caer un secreto en su regazo y le hubiera pedido que lo mantuviera abrigado. Ella colocó la linterna cerca de su cabeza y tomó la cartera. No para robar, solo para saber. Un papel doblado se asomaba desde un lado. Roto en los bordes, manchado de agua. Lo abrió con cuidado. Sus dedos ya le dolían por el frío. A mi futura esposa, comenzó, y su corazón se detuvo un instante. Ella continuó leyendo con los labios entreabiertos. La carta fue escrita con letra firme y cuidadosa. Él explicó quién era. Mike King, de 25 años, un carpintero del este de Estados Unidos. Había respondido a un anuncio. Él había enviado dinero. Había esperado alguna palabra. Cuando nadie llegó, tomó lo que tenía y viajó al oeste de todos modos. No soy un hombre de buenas palabras, decía la carta. Pero tengo 2 buenas manos, un carácter tranquilo y no me asusto fácilmente. Voy si todavía me quieres. No había dirección de retorno. Ninguna respuesta. Lena dobló la carta con cuidado, como si fuera de cristal. Ella volvió a mirar al hombre. Mike, un nombre ahora, una historia, un alma envuelta en nieve y silencio. Ella arrastró la manta de repuesto del caballo desde el cuarto de aperos y se la arropó. Ella volvió a revisar sus manos, todavía frías, pero el color había regresado. Ella no podía dejarlo. No así. Entonces ella trajo agua en una taza de hojalata, la calentó sobre una llama y la dejó caer sobre sus labios. Se movió y murmuró en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero no sonaban como miedo. Ella susurró, «Estás a salvo aquí».
antes de que ella se diera cuenta de que estaba hablando. El cielo se iluminaba a través de las rejillas de las paredes del granero. Solo le quedaban unos minutos antes de que su padre saliera a inspeccionar el tallo. Él siempre empezaba por el granero. Él vería a Maike y no haría preguntas. Llamaría al sheriff o algo peor. Ella tocó el hombro de Maike. «Necesitas despertar». Parpadeó lentamente. Sus ojos eran grises como la pizarra bajo las pestañas descongeladas. Su voz sonó áspera. «No quise invadir. Tu congelación era más cálida que el viento». Su cabeza volvió a caerse. La mano de Lena se cernía cerca de su mejilla, sin saber si ayudar o retirarse. Al final, lo dejó donde estaba, lo tapó mejor y se movió rápidamente para terminar las tareas antes de que su padre notara algo fuera de lugar. Cuando volvió a entrar en la cocina, su padre estaba en la mesa untando mantequilla en el pan duro con la atención de un hombre acostumbrado al hambre. Él no levantó la mirada. «La alimentación es baja», dijo. «Necesitamos ir a la ciudad el martes». Él gruñó. «Yo tomaré el carro». Él no discutió. No lo había hecho en meses. Cualquier sueño que alguna vez tuvo de protegerla de las dificultades murió el mismo día que se canceló su boda. El hijo del banquero, que le había prometido una vida tranquila en Billings, cambió de opinión cuando la vio pastoreando ganado una mañana de primavera. Polvo en su vestido y sudor en su frente. Quería encaje, no cuero. Su padre nunca volvió a hablar de ello, pero las líneas de su rostro se profundizaron como si su rechazo también hubiera manchado su orgullo. Esa noche, ella llevó comida al granero a escondidas. Maike ahora estaba sentado erguido, con el abrigo ajustado alrededor de sus costillas y el vapor salía de la sopa que ella le entregó. Él le dio las gracias con un gesto de la cabeza. Dijo poco, pero sus ojos la siguieron con silencioso reconocimiento. Ella notó la forma en que se movía, como un hombre enseñado a ocupar menos espacio del que necesita. La forma en que masticaba lentamente, como si saboreara algo raro. Y cuando ella le preguntó amablemente qué había pasado, él no se lanzó a contar una historia, simplemente dijo. La novia cambió de opinión. La carta nunca llegó a ella. O tal vez sí lo hizo. Él no estaba amargado. No exactamente. Más cansado que nada. Caminé un rato, dijo. Pensé que encontraría trabajo en alguna parte. Supongo que encontré tu granero. No es mío, dijo ella. No precisamente. Miró a su alrededor. Parece como si alguien lo hubiera mantenido vivo. Ella no respondió. Simplemente se ajustó el abrigo y se sentó frente a él en el heno, ambos escuchando el viento sacudir las puertas. Al tercer día, ya cortaba leña sin que nadie se lo pidiera, arreglaba la bisagra rota del gallinero, hablaba poco pero siempre observaba con ojos suaves y evaluadores. Su padre se dio cuenta. ¿Quién es el hombre con los ojos de perro? Preguntó medio en broma, medio cauteloso. Solo alguien frío, dijo Lena. Lo dejé quedarse una noche o dos. Él está planeando irse. Ella miró por la ventana donde Maike estaba parado con los codos sumergidos en el agua limpiando el abrevadero. No creo que esté planeando mucho en absoluto. Él solo ayuda. Su padre gruñó de nuevo. Esta vez, menos desaprobación y más resignación. Para el séptimo día, Maike se había mudado del granero a la pequeña cabaña detrás de los establos. Lena no se había ofrecido. Simplemente había sucedido. La forma en que la nieve se derrite cuando es tocada con suficiente amabilidad. No reivindicó ninguna pertenencia. No se extralimitó, no encantó. Él simplemente permaneció firme como el amanecer. Y eso fue lo más extraño de todo. Lena había conocido hombres que intentaban conquistarla como si fuera un juego de cartas. Otros que la despreciaron por no ser lo suficientemente suave. Pero Miqueas no preguntó nada. Aceptó el silencio como si fuera sagrado. Él la notó sin necesidad de decirlo. Una noche, lo encontró leyendo la carta otra vez, con los pliegues profundos por haberla doblado. Él no la vio mirando. El viento afuera había calmado. La estufa brillaba lentamente, y en ese silencio, algo se instaló en el pecho de Lena que no parecía miedo, sino el comienzo de una sensación de calidez. Ella se apartó de la puerta y lo dejó con sus recuerdos.
pero mientras yacía en la cama, susurró su nombre en la oscuridad solo para oírlo suavizarse en su lengua. Miqueas, un hombre que llegó sin promesas, que se quedó sin orgullo, que la miró no como a una niña abandonada, sino como a una mujer que esperaba ser vista. Afuera la nieve se espesó, envolviendo el rancho en silencio una vez más. Pero ese silencio ahora se sentía diferente, no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de algo que comienza. Los días transcurrieron en un silencio de escarcha y viejas rutinas. Lena se levantó antes del amanecer, alimentó a los caballos, cargó la leña, puso sal en el camino entre la casa y el granero, todo mientras el viento presionaba el mundo como una mano que intentaba limpiarlo. Lo único nuevo, silencioso, constante y silencioso, era el hombre que se movía por la tierra de su padre como un aliento demasiado ligero para levantar polvo. Miqueas no pidió quedarse. Nunca suplicó, negoció ni mencionó lo que podría merecer. Él simplemente se despertó, se puso de pie y comenzó a reparar lo que estaba roto. Sin esperar permiso, reparó la cerca torcida detrás del pasto norte, donde siempre se apoyaba el ganado, reemplazó los clavos oxidados por otros que había enderezado junto a la forja. Cuando una bisagra chirrió en la puerta de la sala de alimentación, la engrasó sin fanfarrias. Sus manos, de nudillos gruesos y rojas por el frío, trabajaban como si le debiera algo a la tierra. Lena observaba desde las sombras con más frecuencia de lo que admitía. Ella no estaba acostumbrada a hombres que se movían como si pertenecieran a un grupo, pero nunca lo reclamaban, que podían cortar leña con gracia y silencio y luego lavar los platos de comida como si eso significara algo. Todas las noches, ella le traía estofado o cualquier resto que pudiera sacar del plato de su padre. Él nunca pidió más. Él siempre esperaba hasta que ella se lo entregara antes de tocar el cuenco, como si aceptar su ayuda con demasiado entusiasmo la abaratara. «Trabajaré», dijo una noche, en voz baja bajo las estrellas. «No me debes nada, pero seguiré ganando el nada que tengo». Eso la hizo parpadear. Él no sonrió. No lo expliqué. Simplemente me sumergí en el guiso como un hombre que sabe que no debe dar por sentado el calor. Su padre, Caleb Consincaid, no era ciego. Se fijó en el hombre que estaba trabajando la tierra. Se dio cuenta de que su hija lo observaba, pero dijo poco. Esa era su manera. Las palabras eran cosas que había que racionar, como el café o las balas. Él simplemente frunció aún más el ceño, sacudió la cabeza cuando Maike pasó cerca del porche y bebió su café de la tarde en un silencio quebradizo. Al séptimo día, el dormitorio estaba completamente limpio. Para el día 9, Maike estaba durmiendo allí con una manta de lana que Lena había dejado en el catre, fingiendo que era obra de la abuela Mertel. «Es muy amable de su parte», había dicho Maike, doblando el borde de la colcha bajo sus dedos callosos. «Ella siempre está dejando cosas», respondió Lena sin mirarlo a los ojos. Solía decir que la soledad es una maldición que es mejor romper en pareja. Maike se limitó a asentir, como si la verdad en eso no necesitara ser tocada demasiado fuertemente. Cada noche, Lena regresaba a casa con las mejillas sonrojadas por algo más que el frío. Se encontró moviéndose más lentamente a través de las tareas, eligiendo caminos que la llevaban cerca de la casa de literas solo para ver la luz en su ventana. Él nunca la llamó, nunca le pidió que se quedara. Pero ella podía sentir la forma en que su mirada se detenía cuando ella se daba la vuelta, como si la estuviera memorizando sin invadirla. Una mañana, cuando el sol se abría paso entre las nubes formando vetas rosadas, Lena encontró a su padre esperándola en el porche. Tenía el abrigo abotonado hasta arriba y las manos pegadas a los costados como si se estuviera preparando para algo. «Este hombre», dijo sin mirarla. «¿Qué estás haciendo?» «Estaba helado», dijo ella. «Eso no responde a mi pregunta. Yo le di de comer». «Déjalo quedarse». Entonces se giró, con el rostro marcado por el viento y los años de dolor. «¿Qué buscas en un hombre así?» «No estoy mirando», dijo ella. «Él simplemente está aquí». Caleb resopló. «La gente no aparece así como así. Vienen con planes, con deseos. Fíjate, está ocultando algo». Lena se erizó. «O tal vez simplemente está cansado. Lo mismo que nosotros». Su padre entrecerró los ojos,
estudiándola como un extraño que hablaba un idioma que no quería aprender. Luego se giró y entró. Lena permaneció de pie en el porche un largo rato, con las manos apretadas en las mangas. Cuando se giró, vio a Maike junto a la pila de leña, cortando troncos con un ritmo tranquilo que no se interrumpió ni una sola vez durante su conversación. Más tarde ese día, ella se unió a él cerca del ahumadero. Trabajaban en silencio, pasando trozos de carne para colgar y salar. ¿Siempre trabajas así de duro?, preguntó. Se encogió de hombros. No sé cómo parar. Ella no sonrió, pero su voz se suavizó. Tu novia nunca respondió esa carta. Hizo una pausa. No por dolor, sino por consideración. No. Y no la culpo. No soy lo que se llama prometedor. Un carpintero sin taller, sin tierra, sin buenas palabras, solo movimiento. Viniste de todos modos, asintió. No me pareció bien parar. En algún lugar entre Indiana y aquí, dejó de tratarse de la mujer y comenzó a tratarse del viaje. Eso suena como algo que diría un predicador. Él dio la sonrisa más pequeña. Quizás solo estoy tratando de darle sentido a una tarea inútil. Regresaron a su trabajo. Pero el aire entre ellos ahora se sentía diferente, no cargado, algo más suave, como un puente a medio construir. Esa noche, una tormenta repentina y violenta llegó, golpeando las ramas contra el techo y provocando gemidos inquietos en el ganado. Lena salió corriendo, con su abrigo ondeando tras ella como una bandera. Maike la encontró a mitad de camino entre el granero y el porche, con una linterna en la mano. Revisaré la puerta este, dijo. Yo traeré el fo, respondió ella sin pausa. No discutieron, no dudaron. Se movían como dos personas que hubieran estado haciendo esto durante mucho tiempo, incluso si esta era su primera prueba real. La nieve cortaba de lado. El viento aullaba desde las colinas. Lena encontró el fo temblando en la esquina, con las piernas temblorosas. Lo levantó con un gruñido, los músculos tensos, los brazos ardiendo. Cuando se tambaleó hacia el granero, el viento casi la derribó. Pero entonces Maike estaba allí, con el pelaje empapado y la mirada desorbitada. Le quitó el fo de los brazos sin decir palabra, lo acunó como algo sagrado y lo llevó a la paja tibia sin tropezar ni una vez. Ella lo siguió sin aliento. Él depositó al animal, lo cubrió con arpillera y se giró hacia ella. La nieve se le pegaba a las pestañas. ¿Estás bien?, preguntó. No soy de cristal, dijo ella, aunque le temblaban las rodillas. Él extendió la mano despacio, inseguro, y le apartó un rizo suelto de la cara. No, tú eres no. Se quedaron así por un largo suspiro. Podía oír su propio corazón. Podía ver su propio reflejo en el brillo de sus ojos. Entonces dio un paso atrás. El momento pasó, pero dejó algo atrás. 2 noches después, la abuela Myrtle llegó, envuelta en lana y un perfume que se aferraba como violetas. Vino a traer retazos de colcha, dijo. Luego miró a Lena por encima de sus gafas y para ver qué clase de hombre guapo y misterioso traía la nieve. Maike le estrechó la mano. Cálido y respetuoso. La abuela sonrió con suficiencia. Es callado, le murmuró a Lena cuando él se dio la vuelta. El silencio es peligroso. ¿Peligroso? ¿Cómo? Porque es a los callados a quienes les cuentas tus secretos. Lena no respondió. Solo observó a Maike arrodillado junto a la estufa, sacando llama de la leña húmeda. Esa noche, el rancho durmió más pesado. El aire se había suavizado como si la tierra misma supiera que algo había cambiado. Lena permaneció despierta, mirando al techo, escuchando cómo el viento amainaba. Pensó en las manos de Maike, no como las tocaban, sino como las sujetaban. La forma en que levantaba las cosas con delicadeza incluso cuando pesaban. La forma en que la miraba, no como un hombre que veía un futuro, sino como alguien que la veía completa, lo suficientemente fuerte, y eso más que el encanto o las promesas, fue lo que la dejó sin aliento. No es que se quedara, sino que nunca lo pidió. La nieve se había endurecido tanto que se agrietaba bajo cada paso como un hueso. Enero había excavado la tierra, arrancando la corteza de los árboles y la bondad del aliento. Cada movimiento requería más esfuerzo ahora,
los caballos rígidos por la mañana, las bisagras crujiendo al tacto, y las propias manos de Lena ampolladas por cargar demasiados cubos con asas de cuerda congeladas. El frío no pedía permiso. Simplemente se te metía en los huesos y se quedaba. Maike no había dicho mucho esa semana, pero ella tampoco. Las palabras que ella encontraba eran como leña, preciosas y mejor guardadas para las noches más amargas. Aún así, él estaba allí en cada paso, cortando, transportando, arreglando. Se movía con un propósito silencioso, como si devolviera la paz. Una deuda que nadie le había pedido que saldara. Nunca cruzó los límites, nunca dio nada por sentado, pero su presencia había empezado a dejar huella en su corazón, igual que sus botas la habían dejado en la nieve entre la barraca y el granero. Su padre lo notó. No necesitaba decirlo. El silencio entre ellos se había vuelto tenso, quebradizo. Cada mañana, él dejaba la taza de café con más fuerza. Su mirada seguía a Maike desde debajo del ala de su sombrero. Y Lena sintió que la división se alzaba como una valla que antes no estaba allí. Entonces llegó el incendio. Comenzó con una sola chispa, nada más que el torpe parpadeo de una linterna cuando Lena cogió el jabón para la silla de montar. En un instante, el granero aún estaba cálido con el aire perfumado con paja y el susurro de los caballos en reposo. Al siguiente, las llamas danzaban por el poste de madera como dedos buscando algo a lo que agarrarse. Gritó, intentó sofocarla con arpillera, pero el viento exterior había encontrado una grieta y alimentó la llama con avidez. Corrió por la viga y saltó al tejado como si estuviera hambrienta. Ella corrió, no hacia la casa, sino hacia el barracón. Maike salió corriendo antes de que ella llegara a la puerta. Apenas llevaba el abrigo puesto, las botas desatadas y el hacha en la mano. No preguntó dónde. Simplemente pasó corriendo junto a ella hacia la luz. El granero estaba en llamas por dos esquinas, con un humo denso como la lana. Maike abrió los establos con la manga del abrigo sobre la boca. Los caballos salieron disparados al frío, con los ojos desorbitados y echando humo. Lena lo siguió, tosiendo, arrastrando fardos de heno hacia atrás, abriendo de una patada las puertas traseras. Quedaba un establo, la alcaldesa con su recién nacido temblando en el rincón más alejado. Maike no dudó. Soltó el hacha, saltó la puerta del establo y levantó al animal en brazos como si no pesara nada. El alcalde lo siguió, agazapado y asustado, pero se movió lo suficientemente lento como para no asustarla. El humo se espesó. Las llamas lamieron las vigas. La voz de Lena se quebró. Maike tropezó a través del humo un momento después, con los ojos enrojecidos y el pelo chamuscado. Los bordes, el fo apretado contra su pecho. Él no habló, simplemente pasó junto a ella, depositó a la criatura con cuidado sobre la nieve y se desplomó de rodillas junto a ella. Ella se dejó caer a su lado. Tenía las manos ampolladas. El lado izquierdo de su abrigo estaba quemado. La noche aullaba a su alrededor. Ella le tocó la cara. Deberías haber esperado. No lo hiciste. Esas palabras se asentaron en ella como té caliente en huesos helados. No regresaron a la casa. Todavía no. Se sentaron junto al fo hasta que el viento amainó. Hasta que el humo se desvaneció en el cielo negro, y el granero quedó chamuscado pero intacto. El fuego no se había llevado mucho, pero casi todo. Finalmente se trasladaron al barracón, ambos en silencio. Ella trajo ungüento y trapos. Él se sentó en el catre, con los codos sobre las rodillas, dejándose curar por sus manos. Hizo una mueca de dolor solo una vez. «Tienes suerte», dijo ella. «No peor que una escaldadura. Parece peor». Ella sonrió, breve y pequeña. «La salvaste». «No lo pensé. Recién mudado. Así eres tú. ¿No? Simplemente muévete». Levantó la vista entonces, y algo en su rostro había cambiado. Se suavizó, se agudizó, tal vez ambas cosas. «Me muevo», dijo, «pero nunca me he quedado. Ni una sola vez». Se sentó sobre sus talones. «¿Por qué no? Nadie me dio nunca una razón para hacerlo». Lena se levantó lentamente. El barracón pareció más pequeño de repente, como si su respiración ocupara más espacio que antes.
La lámpara de aceite titilaba en la repisa. La tormenta se había calmado afuera, el tipo de silencio que llega antes del amanecer. Su voz era baja. ¿Y si alguien lo hiciera? Él no respondió. Se acercó a la estufa, avivó las brasas. Le temblaban las manos, pero las mantuvo firmes. Nunca había habido un momento como este. Ni con el hijo de un banquero, ni con ninguno de los peones del rancho que habían pasado por allí. Esto no era una propuesta. Esto no era un sueño tejido por cartas o encajes. Era supervivencia envuelta en una especie de conocimiento sagrado. No me debes nada, dijo, pero necesito que sepas algo. Él se giró hacia ella. Ella sostuvo su mirada y la sostuvo. Haces que este lugar se sienta como si pudiera respirar de nuevo. Maike se levantó, lento, mesurado. Sus manos, ahora envueltas, colgaban a sus costados como anclas. Cruzó la habitación en 4 pasos y se detuvo justo antes de tocarla. No sé qué soy, dijo, pero sé cómo quedarme. Afuera, una tenue línea dorada comenzaba a dibujar el horizonte. No tengo familia, añadió. No tengo tierras. Solo estas manos y lo que he aprendido. Nunca nadie me ha elegido sin una razón, susurró ella. No porque tuvieran que hacerlo, no porque quisieran algo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel doblado. La carta, la que estaba destinada a una mujer que nunca le había contestado. Se la ofreció. Quémala. Ella no la tomó de inmediato. Sus dedos vacilaron. Luego extendió la mano y lo cerró alrededor del pergamino. Se acercó a la estufa, abrió el fogón y colocó la carta sobre las brasas. Se curvó en silencio. Los bordes se oscurecieron. La tinta se desvaneció y desapareció. Cuando ella se giró, él seguía de pie, con las manos abiertas. Y ella simplemente dijo, «Cásate conmigo». Él parpadeó. «Lena, no para romances». «Aún no. Por algo más firme, algo que no se rompa en invierno». Maike se acercó. No le preguntó si lo decía en serio. No puso a prueba su determinación. «Me casaré contigo», dijo. «Pero solo si me prometes una cosa», asintió. «Cualquier cosa. Que si me quedo de verdad, me dejarás ser más de lo que esta tierra necesita». Se le hizo un nudo en la garganta. «Quiero que seas lo que seas, aunque todavía no lo entienda». Respiró hondo como un hombre que sale al aire libre. Luego le tocó la mano envuelta en la suya vendada. «Entonces sí», dijo antes del amanecer. La abuela Mertel llegó media hora después envuelta en edredones e indignada, murmurando sobre congelarse el trasero por los amantes que no sabían esperar a la primavera. Pero cuando vio sus rostros, manchados de humo, azotados por el viento, iluminados desde dentro, dejó de hablar. Estaban en el claro cerca del arroyo helado. El cielo había empezado a sangrar lavanda y oro. Los árboles proyectaban largas sombras sobre el nieve. El aire contenía ese silencio peculiar como si todo el mundo se inclinara para escuchar. La abuela sostenía una Biblia con el cuero agrietado. Leyó las palabras despacio y con seguridad. Los llamó marido y mujer antes de que la escarcha se derritiera en sus botas. Lena no tenía anillo. Maike no tenía votos escritos, pero sus miradas nunca se desviaron. Y eso fue suficiente. El fuego en el granero se había apagado. El rancho dormía. Su padre no había salido. Todavía no. Pero imaginó que él lo sabía. Imaginó que el crujido de sus botas en la nieve se lo había dicho todo. No esperaron la aprobación. El amor, había aprendido, no siempre venía con bendiciones. A veces llegaba en humo y silencio. A veces llegaba con manos quemadas y aliento invernal. Después de pronunciar esas palabras, Maike inclinó la cabeza, no para besarla, sino para presionar su frente contra la de ella. Un momento de quietud, de promesa. Caminaron de regreso a la cabaña uno al lado del otro, sus huellas juntas, sus sombras extendiéndose largas tras ellos como raíces gemelas que apenas comenzaban a extenderse en la tierra. Mientras ellos cruzó el patio, la puerta principal de la casa principal se abrió con un crujido. Su padre salió, con el sombrero calado, las manos dentro del abrigo. No habló, solo las miró largo y tendido.
Maike se detuvo. Lena no. Sostuvo la mirada de su padre y asintió. Ni una súplica, ni un reto, solo la verdad. La mirada de su padre se desvió hacia el ahumadero, luego al granero, todavía con cicatrices, pero en pie. Sus ojos se posaron en Maike. No buscó su arma, no escupió. Dijo una sola palabra: chico. Maike levantó la barbilla. Señor. Su padre le sostuvo la mirada un momento más, luego se dio la vuelta y volvió adentro. La puerta se cerró tras él. Eso fue todo, pero fue suficiente. Esa noche, mientras las estrellas se alzaban duras y brillantes sobre las llanuras, Lena y Maike estaban sentados en la puerta del barracón, sus hombros tocándose. Él le tomó la mano como si ya le fuera familiar. Ella se inclinó hacia él, no por cansancio, sino por decisión propia. No hablaron. Las palabras habían hecho su trabajo. Ahora llegaba la parte donde la vida tenía que alcanzarlo. Apoyó la cabeza en su hombro y escuchó el viento susurrar entre la hierba. Más suave ahora, como si el invierno hubiera aflojado un poco. El fuego se había llevado algo. Pero entre sus cenizas, habían hecho un voto. Antes del amanecer, con solo la escarcha y la luz del fuego como testigos, habían decidido quedarse. La mañana después del voto sabía a hierro y escarcha. El aire era pesado, quieto y frío, como la respiración se enrosca en silencio antes de romper en palabras. Lena despertó no en una celebración, sino en la quietud. Su mano, desnuda y sin anillo, descansaba sobre el pecho de Maike mientras él respiraba lentamente bajo la colcha. Observó su ascenso y descenso, y se preguntó si el matrimonio siempre comenzaba en esa quietud, no con campanas, sino con una firmeza profunda. Maike se estremeció bajo su tacto y le ofreció una pequeña sonrisa cansada. Sus manos quemadas, ahora envueltas en tiras de lino y suavizadas con ungüento, se curvaron suavemente alrededor de las de ella. Soñé que estábamos construyendo algo, dijo. Murmuró. Lo somos, dijo con la voz ronca por el sueño. Pero primero viene el ajuste de cuentas. Se incorporó lentamente, haciendo una ligera mueca de dolor, y miró hacia la puerta de la barraca. Ella conocía el pensamiento tácito entre ellos. Su padre no había dicho una palabra después de ver sus pasos desaparecer en la nieve, pero el silencio era su propia tormenta, y Lena había vivido lo suficiente a su sombra para saber cuán cortante podía romperse cuando finalmente llegara. Cuando el sol tocó las colinas con su dorado rostro, su padre ya estaba ensillado y caminaba junto al cerco del pasto, como siempre lo hacía después de una larga noche. Tal vez sea un ritual o una manera de quemar los pensamientos que son demasiado pesados para llevarlos a la casa. Lena lo encontró en el extremo sur de la propiedad, donde la nieve se había convertido en pasto seco y el viento había tallado la tierra en crestas duras. Él no se giró cuando ella se acercó. «Estoy casada», dijo simplemente. «Lo sé». Su voz no temblaba. Era plano como una lata martillada. «No se llevó nada», añadió. «Lo di todo libremente». Caleb Consincaid estaba de pie con los brazos cruzados y las manos enguantadas hundidas en las mangas. «¿Crees que me importa la virtud? Creo que te importa el control». Eso le hizo girarse. La mirada que le dirigió no era de enojo. Fue peor. Una decepción cruda mezclada con algo más profundo. Miedo, tal vez pérdida. «¿Crees que no sé lo que eres?», él preguntó. «¿Crees que no te veo? Te he visto trabajar duro para conseguir esta tierra. He visto a cada maldito hombre pasar a tu lado. Porque eres demasiado fuerte para necesitarlo. Y ahora te casas con un vagabundo que no tiene nada más que manos quemadas y ojos tranquilos. Y se supone que simplemente debo bendecirlo». Lena se mantuvo firme, aunque le dolía la garganta. «Hace mucho tiempo que no bendices nada». Él la miró fijamente, respirando con dificultad. «¿Crees que no te amo? ¿Es eso todo? Creo que olvidaste cómo eso cayó como un golpe». Él miró hacia otro lado. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. Entonces Caleb habló de nuevo, en voz más baja. «¿Sabes lo que veo cuando te miro? Tu madre, esa barbilla testaruda, esos ojos duros. Y veo el día que la enterré en la nieve así. Estabas gritando en tu cuna y yo te abracé y pensé,
Dios se llevó a uno y me dejó al otro. No sé qué hacer con eso. A Lena se le cortó la respiración. La amaba tanto, dijo. Y tenía miedo de perderte también. Así que me aferré demasiado. Hice que todo se tratara de supervivencia, no de alegría, no de ternura. Me dejaste fuera, susurró. Pensé que te mantendría a salvo. No fue así. Un pájaro pasó volando, sus alas reflejando la luz del amanecer. Ninguno de los dos levantó la vista. No me casé con él para fastidiarte, dijo después de un rato. Me casé con él porque, por primera vez, alguien me miró como si no fuera solo la suma de lo que podía cargar o arreglar. Él me vio y no tuve que ganármelo. Caleb dejó escapar un suspiro como si lo hubiera contenido durante años. Lo amas. Confío en él. Tal vez eso sea más importante ahora. Se frotó la cara curtida con una mano. No sé cómo soltarte. No tienes que soltarte, dijo en voz baja. Solo haz espacio. El sol despejó las colinas. La luz se derramó sobre la tierra, tiñendo la nieve de oro. Caleb se giró hacia el granero, luego hacia la casa, como si eligiera entre pasado y futuro. No dijo nada más. Simplemente se alejó hacia la casa, con pasos lentos, los hombros ya no tan rígidos. Lena lo observó hasta que desapareció dentro. Más tarde, encontró a Maike apilando lo que quedaba de leña sin quemar. Las vendas de sus manos estaban manchadas, su frente húmeda de sudor. Se acercó a él, le quitó el tronco de las manos y lo dejó ella misma. No te odia, dijo. Maike resopló quedamente. Parece que sí. No está acostumbrado a que las cosas cambien sin su permiso. Maike se giró para mirarla. ¿Y tú? He estado esperando un cambio desde que aprendí a montar. La observó, luego se inclinó hacia adelante y volvió a presionar su frente contra la de ella, igual que la mañana de su boda. No era la pasión lo que los conmovía. Era la presencia, la certeza compartida de dos personas que habían caminado a través del fuego y habían salido con cicatrices, no destrozadas. El día se alargó, lleno de tareas y miradas de reojo. La abuela Mertel llegó justo antes del anochecer, con una olla de sopa en una mano y una caja en la otra. ¿Qué es esto?, preguntó Lena. Las cosas de tu madre, dijo Mertel. Los he estado guardando durante años. Pensé que ahora era el momento adecuado. Dentro de la caja, una colcha suave y descolorida. Un broche con forma de gorrión, una carta nunca terminada y un vestido de novia envuelto en un pañuelo de papel amarillento por el tiempo. Lena lo tocó como quien toca un recuerdo. Cuídalo con cuidado, con reverencia. Ella hubiera querido que lo usaras, dijo Mertel. No tenía iglesia ni música, susurró Lena. Tenías fuego, luz y un hombre que ardía contigo. Esa noche, Lena colocó el vestido sobre la cama en la litera. Maike se quedó en la puerta observándola. Ella era hermosa, dijo. También lo fue su silencio, respondió Lena. Creo que lo aprendí de ella. Maike dio un paso adelante, rozó con los dedos la tela y luego su brazo. Llenaremos este lugar de ruido, prometió. Con risas, con martillazos, con nuevas historias. Lena se volvió hacia él. Y si las historias terminan mal, construimos otras nuevas. Cuando las estrellas iluminaron el cielo una vez más, Lena salió. La nieve caía perezosamente, ya no era cruel. El granero estaba oscuro, pero no en ruinas. La casa brillaba desde adentro y una luz tenue se derramaba por las ventanas como una invitación largamente retenida. Ella escuchó pasos detrás de ella. Su padre emergió de las sombras llevando una pequeña caja de madera. Lo sostuvo sin ceremonia alguna. Ella lo tomó y abrió la tapa. Dentro había una escritura doblada y debajo un anillo de plata que no había visto la luz del día en 2 décadas. Era de ella, dijo Caleb. Y ahora es tuyo. Para lo que venga después. La garganta de Lena se cerró. Ella extendió la mano, no solo para tomar la caja, sino también su mano. Él no se apartó. Maike salió para unirse a ellos, tan silencioso como siempre. Los ojos de Caleb se encontraron con los de él. No había calidez en ellos, pero había algo parecido. ¿Te quedas?, él preguntó.
Sí, señor, dijo Maike. ¿Y piensas hacer lo correcto por ella? Ya lo soy. Una respiración larga, un asentimiento lento. Entonces Caleb se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando la puerta abierta detrás de él. No es una bienvenida, pero tampoco es un muro. Lena miró a Maike. Eso es lo más cerca que llegaremos. Maike sonrió. Por ahora, basta con estar cerca. Estaban bajo las estrellas. Dos figuras talladas en escarcha y luz de fuego. Sin grandes promesas, sin declaraciones, solo presencia, solo promesa hecha realidad. El ajuste de cuentas había llegado, no en gritos, sino en confesiones silenciosas, en el abandono del orgullo, en el alivio del viejo dolor. Y cuando el viento amainó y la tierra suspiró y se durmió, Lena sintió que algo se agitaba dentro de su pecho. No esperanza, no exactamente, algo más resistente, algo que resistiera las tormentas que aún estaban por venir. El deshielo se produjo lentamente, como una oración susurrada por la tierra misma. Primero vino el sonido. El hilo de agua corriendo bajo la capa de nieve. El lento goteo del hielo deslizándose desde los aleros. El suave ruido de las botas ya no crujía, sino que se hundía en el barro descongelado. Luego el olor, la madera húmeda, la tierra fresca, el humo de una estufa que ardía más por comodidad que por supervivencia. Los árboles que habían permanecido frágiles y desnudos comenzaron a crecer con promesas. Y con esa promesa, Lena se encontró cambiando de maneras para las que no estaba preparada. La mañana en que notó el cambio en su cuerpo. No fue con miedo, sino con silencio y pausa interior. Se sentó en el columpio del porche que Maike había construido 2 semanas antes, tallado a mano, alisado con cuidado, y presionó su palma contra su vientre donde había comenzado un nuevo ritmo. Silencio total, como un golpe desde dentro, un comienzo. Al principio no dijo nada, dejando que el conocimiento floreciera dentro de ella como el primer azafrán en la nieve. Pero Maike lo sintió. Él era así, en sintonía con sus silencios, con la forma de su respiración. Una tarde regresó de arreglar la puerta con los antebrazos sucios y el cuello quemado por el sol. Se agachó para desatar sus botas y luego la miró a través del hogar. «Ha sido diferente», dijo. Ella revolvió el guiso. «¿De verdad?» «No de una forma que me preocupe. Solo más silenciosa, pero más plena, como si estuviera sosteniendo algo». Ella lo miró. «Tranquilo, luego baja el cucharón. Creo que estoy embarazada». Maike respiró hondo. Luego se paró al otro lado de la habitación en 3 largas zancadas y se arrodilló frente a ella, con las manos apoyadas en sus rodillas. «¿Estás segura?» «No, pero yo lo sé». Apoyó la frente en su pierna. Cuando finalmente habló, su voz sonó áspera por el asombro, no por el miedo. «Nunca pensé que formaría parte de algo tan real». Lena exhaló, su mano encontrando la curva de su hombro. «Yo tampoco». En los días siguientes, trabajaron con un nuevo ritmo. Maike comenzó a construir una cuna con restos de madera, alisando cada esquina como una tarea sagrada. Lena plantó hierbas junto al porche, arrodillada en la tierra húmeda, presionando la vida en la tierra con las yemas de los dedos. El rancho comenzó a extenderse de nuevo, como un oso que despierta del invierno. Su padre observaba todo esto con la mirada cansada de un hombre que ve tormentas florecer en cielos azules. Vino a cenar ahora y... Entonces, dijo poco, pero se quedó sentado un rato más. Una mañana trajo madera para Maike, murmurando con brusquedad sobre reparaciones de la cerca, aunque Maike ya la había construido 2 veces. Lena no insistió. A veces, un regalo tenía la forma de una tarea. Y entonces llegó el día en que le regaló la colcha. Había sido de su madre, un estampado de gansos migratorios bordado en tela color cielo. Caleb la dejó sobre la mesa sin decir palabra y salió al porche, dejando la puerta balanceándose suavemente tras él. Lena pasó los dedos por las puntadas. Algunas eran pulcras, otras irregulares, como todo el amor que la había criado. Esa noche, pusieron la colcha en la cama, y Maike la abrazó como si todavía fuera nieve y necesitara que la protegieran del derretimiento. Pero fue Lena quien lo tranquilizó, quien susurró, «Ya llegamos».
Estamos arraigados. La primavera se profundizó. El rancho bullía. Los polluelos nacieron. Las vacas dieron a luz a sus terneros en la hierba alta. La completa Maike que había salvado ahora perseguía mariposas con patas demasiado largas para su cuerpo. Y todas las noches, Lena escribía pequeñas notas en el viejo libro de contabilidad junto a la ventana de la cocina. No se trata de deudas ni de gastos de alimentación, sino de la vida. La risa de Maike. La forma en que su padre observaba el columpio del porche cuando creía que ella no lo veía. El repentino antojo de moras. Pero la paz, como había aprendido Lena, no era lo mismo que la quietud. Una tarde, encontró a Maike dormido en el granero, acurrucado en el heno junto a la cuna inacabada. La luz caía sobre su rostro como miel, suave y dorada. Por un momento, se quedó paralizada, con la mano apoyada en el marco de la puerta, con el corazón encogido. Tenía el mismo aspecto que aquella primera mañana. Desgastado, con la boca ligeramente entreabierta, pero esta vez no tenía frío. Estaba en casa, y algo en la imagen le hizo un nudo en la garganta. Dio un paso adelante, con cuidado de no despertarlo, y vio a su lado un trozo de madera tallada, el cabecero de la cuna a medio terminar, con su nombre grabado con su mano tranquila y deliberada. Lena, sin florituras, sin alboroto, solo su verdad marcada en la veta. Se hundió a su lado y por un momento. El mundo era solo aliento, paja y el latido del niño dentro de ella. Maike se movió, parpadeó somnoliento y sonrió. Me atrapaste. Construyes cosas incluso en tus sueños. Construyo cosas para que los sueños no se desmoronen. Ella tomó su mano. Nunca pensé que sería parte de los planes de alguien. No eres parte, dijo. Eres la razón. Más tarde esa noche, un trueno comenzó a retumbar en la distancia. Bajo, lento, de esos que se arrastran por el horizonte antes de aparecer. Lena estaba de pie en el porche, con una mano sobre su estómago y la otra apoyada en la barandilla. Maike se unió a ella, con una taza de té caliente en las manos, sus ojos escudriñando las nubes. ¿Lo sientes?, preguntó, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Cambio de tormenta. Un relámpago brilló a lo lejos. El viento arreció. Caleb apareció en la puerta detrás de ellos. Será mejor que entren. Esta podría ser ruidosa. Lo fue. La lluvia caía a cántaros, cortando el campo, tamborileando contra el techo con un ritmo antiguo. Lena se quedó de pie junto a la ventana, viéndola inundar el patio, los abrevaderos, la pila de leña. Maike se acercó por detrás. Pasará. Ella asintió, pero algo dentro de ella se enroscó. No miedo, sino anticipación. A la mañana siguiente, el aire estaba limpio y purificado. El sol salió fuerte y brillante, y el rancho relucía como si hubiera renacido. Lena caminó descalza por el terreno, dejando que la tierra húmeda presionara sus sierras. Pasó por el jardín, el cochecito, el cobertizo que ahora se usaba como almacén. El granero estaba abierto, con heno dulce flotando. Entró y se detuvo. Su padre estaba allí. Sostenía la cuna terminada en sus manos. Añadí el último riel, dijo. Lo dejaste fuera. Se acercó lentamente. No quise decir a. No fue un error. Dijo, estabas esperando. Ella asintió. Él bajó la cuna y ambos la miraron fijamente. No sabía cómo ser padre de una niña que no lloraba, dijo. Pensaba que la fuerza significaba silencio. No es así, respondió ella. Significa quedarse incluso cuando el silencio duele. Tragó saliva. Me quedé por la tierra. Debería haberme quedado por ti. Todavía puedes. Miró su vientre y luego a los ojos. Serás mejor en esto que yo. Aprendí observando, dijo ella, que no hacer y que sigue importando. Maike entró en el granero, los vio y se detuvo. Caleb se enderezó para respirar. Los tres permanecieron en silencio. Entonces Caleb dio un paso adelante y le extendió la mano a Maike. Maike la tomó. No era grandioso. No tenía por qué serlo. Más tarde ese día, Lena trasladó la cuna a la casa.
La colocó junto a la ventana donde la brisa traía el aroma a salvia silvestre y pino. Extendió la colcha. Lo alisó los bordes y se recostó con la mano sobre el vientre. Afuera, Maike martillaba el último riel de la puerta principal. Su padre trabajaba en el campo del este. El fo galopaba en círculo suelto cerca de la cerca, y la risa de la abuela Myrtle se perdía en el camino mientras regañaba a su mula por retrasarse. Todo era normal, y de alguna manera eso lo convertía en sagrado. Esa noche, Lena se sentó en el columpio del porche con Maike a su lado, las estrellas brillando arriba como oraciones dispersas. ¿Crees que seremos suficientes?, preguntó. Ya lo somos. Apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si se pone difícil de nuevo? Entonces recordamos esto. Esto. Señaló el campo, las estrellas, la quietud en su interior. Esta paz, esta ruta, esta promesa por la que no tuvimos que luchar porque la construimos juntos. Sonrió levemente y con seguridad. Maike la miró. Me salvaste, Lena. Nunca estuviste perdida, dijo, solo esperando a que te encontraran en el lugar correcto. Permanecieron sentados mucho después de que las linternas se apagaran, y cuando el viento agitó la hierba. Suave y verde de nuevo, susurró por la tierra como un himno. La primavera había llegado mientras dormían, pero ahora estaban despiertos, vivos, y no tenían miedo.